mucho a la defensora general o a los defensores que han sido muy precisos también en lo que suponen y sugieren que debemos atender para la modificación. Ha salido mucho de los grupos vulnerables y me gustaría que quienes quieran del Ministerio Público de la Defensa nos cuenten un poco el tema de los menores, cómo impacta, por un lado, lo que puedan tener en conocimiento, y por otro lado, tanto para el Ministerio Público de la Defensa como para el equipo de la ministra Frederick, que también han sido muy precisos en las estadísticas, ¿cuánto hay de delitos comunes, hurto, por decir alguno de ellos, o robo, que están vinculados para el consumo problemático? Si es que eso está en alguna estadística. Gracias. Bueno, ¿puedo hablar yo? Sí, por favor. Más allá de que después le pediría a alguno de los otros defensores que si quiere complete la idea, brevemente no puedo evitar decir que aquí el problema con los menores no es tanto por la ley de estupefacientes, sino que carecemos de un adecuado régimen penal de infractores menores de edad. Como ustedes saben, hay una sentencia de la Corte Interamericana que impone al Estado argentino que reforme el régimen penal juvenil y eso todavía no se ha hecho. Casualmente, dentro de pocas semanas tenemos una reunión ante la Corte Interamericana por la supervisión de esta sentencia. Entonces, no es una problemática que tenga que ver solo con los estupefacientes, más allá de que los menores obviamente muchas veces se ven involucrados. Cuando son menores de la edad que fija el límite de imputabilidad, no hay problema. Aquí aparece el otro problema, que como ya les señalaba anteriormente, no hay adecuados mecanismos para brindarles un tratamiento. Esta es otra problemática, pero muchas veces son captados por la justicia y cuando se los quiere derivar para que hagan tratamiento, ya ahí los que intervienen son los asesores de menores, no la justicia penal, carecemos de lugares del interior del país adecuados para ese tratamiento. Ahí se necesita una inversión muy grande y es un tema muy importante. Paralelamente, cuando son mayores, los defectos que tenemos son los mismos defectos que tenemos respecto de la ley en general. También, además de las mujeres y además de los ancianos o las personas enfermas, los adolescentes, los menores de edad, suelen ser utilizados como mulas, aprovechando también su cuadro de vulnerabilidad. Pero en este caso, el problema no es solo de la ley de estupefacientes. El tema de los menores infractores de la ley penal es un tema mucho más amplio que sí debería abordar el Congreso con mucha urgencia, porque es una deuda que tiene el país. Yo no sé si alguno de los otros defensores quiere hacer algún comentario específico. Yo podría ir. ¿Por hacer uso de la palabra? Perfecto. Me guardo para después del doctor. Simplemente decir que en el caso de mi competencia, por el tema de viajar al extranjero o poner o recibir encomiendas, quienes son mis defendidos siempre son adultos. Sin embargo, indirectamente sí que afecta mucho a los menores, puesto que muchas de sobre todo las mujeres que se ven obligadas a participar en este rol menor dentro de la cadena de narcotráfico, lo hacen forzadas por el cuidado de sus hijos. Y esto se revela finalmente la necesidad de imponer unas condenas en prisión domiciliaria, muchas dificultades que, como digo, repercuten en menores indirectamente. Y también, más indirectamente, si se quieren, es la necesidad de derivar recursos para la seguridad, para la justicia y demás, que por lo tanto son quitados de otro lado. Este momento histórico nos deja claro que hay pocos recursos y que estos recursos tienen que administrarse racionalmente en la tarea que es esencial, y dentro de esa tarea esencial tiene que ver con el cuidado, y el cuidado sobre todo de nuestros niños y de nuestras niñas. Gracias, doctor. El doctor Ordóñez también quería... Sí, acá estoy. Lo que yo quería agregar también era
dos cuestiones. Una relativa tanto a los menores como a los jóvenes adultos, que son aquellos que sí nosotros ya empezamos a tener, pues son aquellos que tienen 18 a 21 años de edad y en el que nos encontramos con una situación bastante compleja, que es que claramente, como había anticipado el doctor Anitúa en un primer momento, ya son personas que vienen con sus derechos vulnerados desde el vamos. Y encima, como desde marzo del año pasado estamos en emergencia penitenciaria, todos sabemos el estado en el que tienen las cárceles de nuestro país, que claramente también va de la mano de los institutos de menores, pero bueno, ahí ya estamos hablando de la gente que tiene, chicos que tienen menos de 18 años. Entonces, estamos ante un problema que se multiplica, porque chicos o jóvenes adultos que vienen con un problema ya con derechos vulnerados del vamos, terminan ingresando en las prisiones por autores de delitos que, como explicamos, nosotros entendemos que son víctimas porque son usadas por estas grandes agrupaciones criminales, pero que encima el estado actual de nuestras cárceles, con una emergencia penitenciaria declarada reconocida, lejos está de poder en estos jóvenes adultos, gente de entre 18 y 21 años, o en los institutos de menores, lejos está de poder ayudarlos y desarrollarlos, sino que en muchísimos casos lo que hace es terminar agravando el inconveniente. Y el segundo punto que me gustaría eh, tocar tiene que ver quizás con un tema que mi experiencia personal, profesional, me tocó tocar de cerca, que es que en aquellos casos en los que las personas, en el caso que me tocó a mí, fue por un uso problemático de estupefacientes, llegó a tener una peligrosidad declarada para sí o para terceros, nos encontramos desde la Defensoría Oficial con una situación claramente discriminatoria. Esa persona era mayor de edad. ¿Por qué? Porque esa complejidad que tenía, que había sido agravada por un uso agravado de estupefacientes, provocó que esa persona cometa una determinada situación delictiva. Y nos encontramos con que fue sobreseída esa persona porque claramente tenía afectadas sus condiciones personales, pero como ya ha sido declarada para sí o para terceros, no tenía un sitio público que pueda tratar su adicción y entonces terminó estando durante un tiempo ya sobreseída en el Complejo Penitenciario Federal de Seiza, en el Prisma, que es lo que cual terminó siendo una clara discriminación económica para aquella persona que no tenía los medios económicos como para poder pagar una clínica privada provocada por una afección personal que traía de por sí, multiplicada por una adicción grave a las drogas, y nos encontramos con esta situación de la que volvemos a tener una discriminación respecto a aquellos más vulnerables y de que menos tienen, porque tenemos algunos casos de estas situaciones en que la droga eh, provoca mayores afecciones a los más vulnerables y que encima aquellos que fueron declarados peligrosos para sí o para terceros, no hay un lugar público en el que puedan ser aceptados, porque, por ejemplo, el Borda no acepta personas peligrosas para sí o para terceros porque no tiene la capacidad o no tiene la orden, no tiene la programación como para poder realmente detener a una persona y que esa persona, no hablo de detener, sino que posibilitar que esa persona no salga, y esas personas terminan estando dentro de una cárcel, como es el Prisma, que está ubicado dentro del Complejo Penitenciario Federal 1 de Seiza, cuando esas personas nada tienen que ver con la situación delictiva y lo único que pasó es que llegaron allí porque fueron declaradas peligrosas para sí o para terceros, digamos. No tenía mucho que ver con el tema, pero me pareció que era un tema interesante como para sumarlo, ya que estamos hablando de esta situación vulnerable y muchas veces que tiene que ver con este consumo de drogas o utilización de los grandes grupos de drogas de este tipo de personas vulnerables. Gracias, doctor. La doctora Galán quiere la palabra. Sí, simplemente agregar